De pequeñito me imaginaba con mi coche de carreras, entrando en un circuito con público y con todo, y para mí esto es un sueño hecho realidad, es felicidad pura. Hola, me llamo Jordi, tengo 26 años, soy de Sabadell, soy piloto de drift y no tengo carnet. Bueno, pues mi día a día es un día normal y corriente como el de cualquier otra persona. Cojo el tren todas las mañanas, voy a Tarrasa y desde ahí ya vamos a trabajar. Pues bueno, yo descubrí el drift de bien chiquitín. Lo descubrí a raíz de las revistas del tuning, que hacían algún reportaje sobre la T1, en la Maxi Tuning de aquí de Barcelona hacían algún show de drift. Y bueno, yo nunca di el paso a replantearme el yo hacer drift hasta que conocí a Carly. Cuando conocí a Carly yo era un niño, tenía 14 o 15 años y él fue la persona que a mí me demostró de que una persona normal y corriente también podría practicar este deporte. Yo trabajaba en un taller y él venía simplemente porque le gustaba. Pasaba por allí cuando salía del cole y tal, y cuando yo empecé a derrapar, él es el primero que estaba ahí, realmente. Y bueno, pues a raíz de ahí me empecé a juntar muchísimo con él, me empezó a dar muchísimos consejos, me dejaba su simulador. Y recuerdo que mi primer mes con el simulador, pues si salí de casa 3 veces, da gracias. O sea, estaba ahí metido porque es que se me daba mal al principio. No me entraba en la cabeza cómo algo me podía gustar tanto y se me daba tan mal. Y cogí, y no recuerdo quién me lo recomendó, pero me recomendaron un vídeo que se llama La Biblia del Drift, que te enseña las maneras de derrapar. Y yo recuerdo tirarme horas y horas viendo el vídeo de este chico, intentando en el simulador recrear lo que estaba explicando. Pues para apagarme el drift lo que hago es cohibirme de mucho en el día a día. No tengo carnet precisamente por eso, porque si una vez tienes el carnet tienes unos gastos que a mí me quitarían el poder tener yo mi coche y el poder ir a los circuitos, ya que esto es mucho dinero y bueno, a mí no me importa, a mí esto me llena muchísimo. Otro de los motivos por el que no tengo coche de calle es precisamente por eso. Con 18 años te gusta el drift, lo primero que estás pensando es coger el coche y pegarte 4 derrapes. Y yo ya desde un momento me enfoqué en tener un coche de circuito y sabía que algún día llegaría. Bueno, a mi familia la verdad es que tampoco es algo que les fascine este mundillo. Me lo respetan, que ya se lo agradezco mucho. Tuve la suerte de conocer el drift desde muy chiquitín y ahí sí que tuve problemas porque no les gustaba, veían que era peligroso y que me iba con gente a circuitos y tal y les daba miedo. Pero bueno, a la larga vieron que no era una moda, que era lo que realmente me gustaba y bueno, me han acabado apoyando pero no lo comparten. Que bueno, al menos hago algo. Recuerdo en 2012, tenía 16 años, hacían un campeonato de Europa de drift, un COE. Venía Daigo Saito y vino Tetsuya. Yo cuando vi eso dije, ¡guau! Vienen los japoneses. Era algo que me gustaba tanto que yo llegaba a montarme mi mochilita, mi saco de dormir, mi tienda de campaña y cogía el tren y me plantaba en el circuito y me pegaba el fin de semana yo allí solo. Estaba deseando que llegase cualquier cosa de drift para ir, me llenaba muchísimo. La historia de este coche pues fue un día en el trabajo. Yo estaba trabajando un día normal y corriente y de golpe me mandaron una fotito de un coche. Yo no la podía ver porque no tenía megas y me fui corriendo a un wifi porque yo veía la foto y digo, uff. La primera vez, sinceramente, cuando lo vi dije, uff, esto es demasiado para mí. Lo veía muy ancho, muy grande todo, me abrieron el capó y el JZ y dije, uff, qué pasada. Mola mucho, pero no me daba respeto. Y luego me lo empecé a mirar bien, me tiré un ratito, me senté, me puse el volante, lo arranqué y dije, tiene que ser mío. Me he hinchado a ver años y años y años vídeos de Chasers en Ebisu. Es un coche que siempre me ha encantado, nunca me lo había replanteado porque aquí no hay. Y dije, yo creo que este ha sido el destino, que me lo ha puesto en mi camino y es ahora o nunca, y di el paso y me lo compré. A partir de ese día he sido feliz de verdad. O sea, la felicidad que me da a mí este coche no me la ha dado nada, nada. Todo lo que hago realmente es por mi coche. O sea, es mi colega. Este coche estuvo compitiendo en el RDS, el Russian Drift Championship. Ahí, por ejemplo, ahora estuvo corriendo James Dean, estuvo corriendo Daigo Saito. Eso sí, el chico lo llevaba a 1.6, soplando a 460 caballos. Yo a 1, 300 y pico, suficientes, y poquito a poco, buena letra. Pues este coche me costó unos 20.000 euros aprox. A ver, realmente yo es lo que digo siempre, a todo el mundo nos gustaría hacernos un coche propio, de cero, pero yo, al haber empezado tan de pequeñito en el mundillo, yo vi lo que conlleva hacerse un coche de cero y son muchas horas, mucho dinero, muchos problemas, muchos rompecabezas y la manera más viable era gastarme un dinero en un coche
que estuviese ya acabado dentro de lo que cabe, luego darle tu toque estético, darle tu personalidad y todo. Si yo ahora me hubiese cogido un chasis, hubiésemos empezado y a lo mejor lo acaba a los 4 años. Pueden pasar 1000 cosas en los 4 años, con quedarte con el proyecto a medias, y yo pues dije, mira, yo lo que quiero es disfrutar de esto, no tener ningún rompecabezas, y si lo tengo, que sea por algo que yo le he hecho al coche y se tiene que reparar. El primer día que estuve en Andorra, que yo estrené el coche, yo estaba cagado. Nunca había probado algo de estas características y no sabía si realmente lo iba a hacer bien. Y yo me acuerdo que me subí con Carly y en la primera curva, a la que tiré el coche a derrapar, dije, gracias simulador. Y flipé el que me podía llegar a hacer el circuito entero en un día. Me hace gracia porque él siempre dijo que quería hacer drift desde pequeño y lo ha conseguido, ¿sabes? Yo me siento muy orgulloso de él, muchísimo, muchísimo. Es increíble. Yo también he sido ese niño que estaba loco por llegar a esto. Y también me acuerdo de alguna persona que se reía y me decía, quítatelo de la cabeza, tío. Desde el sofá todo es muy bonito, pero los que tienen huevos a hacerlo son los que estamos aquí. Ahora mismo el tema del drift en España está muy mal, ya que durante muchos años no se ha hecho bien las cosas y ahora estamos pagando por ello. Yo, por ejemplo, llevo 10 años viviendo todo el mundillo del drift y cuando me ha llegado mi momento, todo está vetado. Tenemos Campadro, que es uno de los circuitos más bonitos que hay para derrapar, lo tenemos a 20 minutos de casa, no podemos ir. Pues entonces hacer algo, empezar de cero, con todo bien hecho, que este señor la lía, carnecito, ya no entran más en un evento de los nuestros. Y entonces hacer un evento con pilotos fiables y que volvamos a poder disfrutar de lo que es el drift. Pues el drift tiene de especial a otras disciplinas que en el drift es como toda una familia. Yo he visto eventos que le ha faltado gomas a alguien y faltaba hora y pico, 2 horas de evento y llegarle a alguien, toma, una goma, tú corre. O en un mismo campeonato, el favorito del campeonato, romper una pieza y que la persona con la que tenía que batallar contra él decirle, oye, toma, te dejo la pieza porque quiero correr contra ti, a ver hasta dónde llego y a ver si te puedo ganar. Y el vínculo que se crea, que a lo mejor conoces a gente de hace muchos años y no llegas a crear el vínculo que creas con una persona que has conocido en el drift. Empiezo de nuevo, ¿no? Es que me es raro por las cámaras. Si me lo estuvieses preguntando tú, esto estaría de puta madre, ya te lo digo.